Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar con Movitécnica. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor del día de hoy, Johnny Luján. Johnny, bienvenido. Él es especialista en equipos de izaje y capacitación de Movitécnica, quien nos presentará equipos de izaje desde la selección hasta la operación segura. Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Móvil, Southern Perú Copper Corporation, nuestros socios Golden Maple, Atkins Realis, ex SNC Lavalin, Confipetrol, Geobrook, Pricewaterhouse, Seche y Sodexo. Quisiera recordarles que podrán realizar preguntas por el botón de preguntas y respuestas, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. Asimismo, cuentan con el chat para las conversaciones entre ustedes. Estas no se van a leer eh, durante la sesión. Y ahora sí, antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre nuestro expositor. Johnny es especialista en equipos de izaje, con más de 9 años de experiencia, es inspector certificado de grúas aéreas por la Crane Inspección y Certificación Bureau y cuenta con certificación en seguridad operativa en equipos de izaje por ASME, es ingeniero mecatrónico con especialización en industrial. Por último, se darán certificados de participación a quienes permanezcan conectados durante toda la sesión. Bueno, sin más, Johnny, te dejo la palabra. Gracias, Cindy, por la presentación. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Si me permiten compartir. Bien. Si me confirman, por favor, si se ve la proyección, la imagen de toda la pantalla. Sí, se puede ver. Bien. Entonces, vamos a empezar con la primera parte que vendría a ser la selección adecuada de equipo de izaje. Luego, vamos a considerar una vez seleccionado la operación de estos equipos, es decir, la operación segura para garantizar, valga la redundancia, la seguridad y eso se traduce a la eficiencia y eficiencia en general de las operaciones, ¿no? Que es parte del proceso productivo. Y luego, para garantizar también que este equipo a lo largo de su vida útil, a lo largo que vamos a ponerlo en servicio, el buen uso, entonces tenemos que aplicar el mantenimiento debido. Entonces, tenemos solamente un tiempo establecido de 35 minutos aproximadamente, entonces no vamos a ahondar mucho, solamente vamos a ver las presentaciones. En algunos puntos seguramente vamos a considerar la explicación en más detalle, pero de igual manera solamente es una presentación. Bien. ¿Qué es un sistema de izaje? Izaje como tal significa levantar, mover cargas utilizando una grúa. Y en este caso vamos a enfocarnos a lo que vendrían a ser grúas aéreas y de las grúas aéreas específicamente a las grúas puente. Pero en sí tenemos dentro de las grúas aéreas más utilizadas, vendría a ser la grúa puente como tal, la grúa pórtico y la grúa pescante. Vamos a ver las utilidades y aplicaciones específicas en campo para cada uno de estos tipos. Bien. Entonces, dentro de ese tipo de grúas, como dijimos, como se dijo, vamos a especificar lo que vendría a ser grúas aéreas. ¿A qué se le denomina grúas aéreas? No es que vaya a volar, no es que vaya a elevarse, no. La grúa aérea significa en inglés, como está especificado en la lámina en paréntesis, es overhead crane. Los overhead cranes, cranes en grúas en inglés, no grúas aéreas, es el ámbito de trabajo, es un espacio encima de la cabeza donde se va a desplazar la viga puente o va a ser el determinado recorrido. Entonces, de ahí viene el término de aéreo, grúa aérea. Y esto está definido en un ámbito de trabajo específico, es decir, la plataforma de trabajo no se desplaza, simplemente está dentro de una nave o dentro de una estación de trabajo. Y para seleccionar este tipo de grúas, tenemos que ver cuáles son sus especificaciones, qué necesidades de operación para determinadas aplicaciones en campo necesitamos. Entonces, para eso, como dice acá, el tipo de movimiento de la estructura, el peso y el tipo de carga que vamos a maniobrar, dónde se va a instalar la grúa, o sea, cuál va a ser la ubicación y bajo qué frecuencia, bajo qué regímenes de operación se van a realizar, ¿no? Entonces, como estas son las especificaciones, ¿no? Bueno, para los tipos de grúas,
Y de esta manera vamos a ver sus áreas de trabajo. Las áreas de trabajo, por ejemplo, cuando nosotros queremos mover esta carga en la gráfica de superior izquierda, en la cual este bloque rectangular quiere desplazarse desde este punto a un lugar sobre esta mesa de banco, digamos. Entonces, solamente queremos hacer un movimiento lineal en una longitud de como espacio de trabajo representado por como este muro de color verde, muro translúcido, transparente, ¿no? De color verde. Entonces, solamente necesitamos en esta longitud de trabajo, en este espacio de trabajo, por lo tanto, solamente requerimos una grúa monorriel. ¿Por qué monorriel? Porque consta de una sola viga en la cual se va a desplazar justamente la carga. Y a través de esa viga fija, en este caso es una grúa monorriel recta, se instala un tecleo polipasto a través de un carro que se le llama también trole, en la cual va a permitir desplazar justamente esta carga para la capacidad requerida. Sin embargo, si nosotros no solamente requerimos que esta carga se posicione en esta longitud de trabajo, considerado, por ejemplo, en este mural o pared, digamos, de color verde, sino dentro de todo un espacio, dentro de toda una región representado por este bloque tipo cajón o bloque rectangular de color verde, en la cual se desplaza de manera horizontal y de manera longitudinal. Entonces, para eso ya requerimos una grúa en la cual permita 2 grados de libertad. Bueno, sería dos la parte longitudinal, la parte transversal y la parte vertical como tal. Entonces, 3 grados de libertad sería, ¿no? Entonces sería dentro de esta región del espacio de color verde. Por lo tanto, necesitamos una grúa pórtico. ¿Por qué grúa pórtico? El nombre se asocia a las características geométricas de este tipo de grúa. En este caso, esta grúa está constituido por un marco en la cual tiene parantes y se va a desplazar. Y ese marco es como una especie de pórtico, justamente por eso se le denomina grúa pórtico. Sin embargo, no queremos que se desplace todo un marco, sino es a través de una nave, de una estructura en la cual solamente la viga se va a desplazar, ahí requerimos de la grúa puente. ¿Por qué la grúa puente? Porque tiene la forma la viga como una especie de puente que se va a desplazar y tiene también el espacio de trabajo similar a un pórtico, solo que aquí sí se necesita una estructura o nave que lo soporte para que se desplacen las vigas a través de esta carrilera. Sin embargo, en algunas plantas, en unos talleres de maestranza, por ejemplo, solamente necesitamos elevar o transportar una carga de esta posición de esta mesa hacia la mesa contigua. En una estación, en un espacio de trabajo donde solamente se requieren hacer movimientos simples circulares, lógicamente de levantamiento y descenso de la carga. Para eso necesitamos entonces una grúa brazo o también llamado grúa pescante. ¿Por qué se le denomina pescante? Porque tiene la forma de una caña de pescar, ¿no? De ahí se deriva el término de grúa pescante, el que consta de una columna fija, ¿no? Que puede ser en este caso empotrada en la superficie o puede ser a través de un mural, donde en la parte superior está instalado un brazo o viga, en la cual consta de un teclo polipasto para que permite ese tipo de maniobrabilidad. Bien, entonces estamos viendo 4 casos típicos que son de los más usados de grúas aéreas. Y entre ellos, el más usado vendría a ser la grúa puente. Pero a esto podemos extender la clasificación. La grúa monorriel consta de una sola viga fija, pero la grúa monorriel puede constar de una sola viga, pero puede ser de una longitud curva, ¿no? Y así, o sea, sus extensiones, por ejemplo, monorriel recto, monorriel curvo o la grúa puente, como hemos visto que la viga se traslada a través de la carrilera de una nave, puede constar de una sola viga o de doble viga. Sería la grúa puente birriel. Luego la grúa pórtico o la semipórtico, ¿no? Y las pórticos como las grúas pescante, ya sea con mural fijo o de brazo articulado o con la plataforma móvil, ¿no? Pero manteniendo la definición de la grúa pescante, ¿no? La grúa pescante móvil. O como aplicaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo esta grúa puente de doble viga, ¿no? En la cual utiliza no un gancho como tal, sino una especie de magnetos para aplicaciones específicas o dentro de una estación de trabajo. Bien, señores, entonces nos vamos a enfocar
en este tipo de grúas. No vamos a presentar las grúas móviles como tal, que vendría a ser las grúas telescópicas, las grúas de brazo articulado, las grúas celosía, no, solamente las grúas aéreas enfocado a estas grúas que hemos visto en la pantalla. Pero para seleccionar adecuadamente, nosotros tenemos que, sí, de acuerdo a lo que necesitamos para una aplicación específica, pero el criterio técnico se sustenta en un estándar y este estándar justamente nos da las pautas y los lineamientos para hacer una selección correcta, una selección adecuada, ¿no? Para las necesidades de operación que va a realizar esta grúa. En este caso, uno de los estándares es de los estándares de la Asociación Americana de Fabricantes de Grúas, la CMA, en conjunto con la norma ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que clasifica las grúas de acuerdo a sus tipos de uso, es decir, de acuerdo a sus tipos de frecuencia, a sus tipos de capacidad y a sus tipos de operación y a sus entornos de trabajo. Entonces, estos criterios, según la Asociación Americana de Manufactureros de Grúas, por sus siglas en inglés, la CMAA, ya sea la versión 70 o la versión 74, de doble viga o una viga simple, dice, requerimos de una capacidad, saber la capacidad de la grúa, saber la frecuencia de operación de la grúa, el span o luz requerida, vamos a explicar qué es span o luz, como la longitud de recorrido y la altura de izaje. Además, si esta grúa va a trabajar a campo abierto, outdoors, o dentro de una nave, indoors, ¿no? Y el tipo de energización que va a tener la grúa, como sea el tipo de tensión, las velocidades, si el arranque va a ser suave o el arranque va a ser de inmediato o la parada, es decir, se instala o no variadores de frecuencia, y el tipo de botonera de control, ya sea un mando inalámbrico, mayormente se están usando ahora mandos inalámbricos por un tema de seguridad, tipo botonera, tipo pulsador o tipo joystick, y las características adicionales. Y esto define, con estos criterios, vamos a definir qué es una grúa. La grúa se define por su carga como tal, o sea, cuál es el peso de la carga a maniobrar. La luz, ¿qué vendría a ser la luz o span? Está clasificado con el número 2. Vendría a ser este de acá, esta longitud. Vamos a decir este número 2. Es decir, de extremo a extremo de la viga, la longitud de toda la viga puente, ese vendría a ser llamado la luz, ¿no? O el span en inglés. Y luego, en este caso es la número 2. Y la número 3, la altura o el izaje. Y por último, en este caso de las condiciones generales en dimensiones de la grúa, tenemos el recorrido, ¿no? El recorrido que es la número 4, ¿no? Este vendría a ser el recorrido a lo largo de la longitud de la carrilera de la nave, ¿correcto? Bien, y adicionalmente los clasificamos para qué tipo de aplicaciones va a tener, ya sea un taller de maestranza, ya sea una planta minera como un chancado, ¿no? O ya sea para a la aplicación de almacén, ¿no? Parte de una línea de producción, o ya sea para una central hidroeléctrica, o ya sea para, en fin, de infinidad de aplicaciones, varias aplicaciones, mejor dicho, ¿no? Que se puede seleccionar la grúa adecuadamente. Ahora, en los entornos de trabajo, las condiciones medioambientales, no es lo mismo, por ejemplo, en una grúa que vaya a seleccionarse para un almacén, un ambiente relativamente limpio, como para vamos a decir, una refinería, ¿no? Una refinería donde las condiciones del medio, donde hay vapores ácidos o reactivos, en la cual crea un ambiente corrosivo o un ambiente de bastante polución que puede dañar en menor tiempo a la grúa. Entonces, tiene que tener esta grúa una clasificación de un grado de protección mayor. Es decir, esto nos recomienda justamente estas pautas técnicas que lo dice la Asociación Americana de Fabricantes de Grúa, que lo estamos viendo en esta imagen, la CMAA. No, por sus siglas en inglés es la Asociación Americana de Manufactureros de Grúas. Y justamente estamos viendo la CMAA clasificación número 70 de este año 2020, del año 2020, en la cual nos especifica, por ejemplo, son para grúas de viga múltiple, ¿no? ¿Cómo podemos elegir la CMA numeración 74 para viga simple, o sea, para una grúa monorriel?
Entonces, ellos, ¿qué nos dicen? Nos dicen justamente cuáles son los lineamientos para hacer una selección adecuada de la grúa. Entre ellos, por ejemplo, se resume a esta tabla. Pero esta tabla, ¿qué requerimos? Requerimos saber cuál es la clasificación, cuáles son los ciclos de trabajo, y esto se asocia con el factor medio, el factor de carga efectiva, es decir, mean effective load factor, ¿no? Y esto tiene unos intervalos en la cual va a depender justamente de este cálculo. Este cálculo, que lo menciona la CMAA, necesitamos qué parámetros, qué datos, el W y el P. ¿Y qué es el W y el P? Vendría a ser la fracción de la capacidad nominal, que se define como la carga sobre la capacidad nominal. ¿Qué es la carga? El peso que se va a maniobrar. ¿Y qué es la capacidad nominal? La capacidad máxima que puede levantar la grúa. Y el P vendría a ser el porcentaje de tiempo que va a requerir justamente levantar estas cargas. Entonces, de esa manera se reemplazan, ¿no?, los pesos a considerar con sus frecuencias de operación, con los tiempos de operación en promedio, se reemplazan esta fórmula, señores, y nos arrojan este valor de K. Este valor de K, de acuerdo al intervalo, ¿no?, nos puede arrojar, por ejemplo, en este intervalo, vamos a decir como ejemplo. Entonces puede ser clasificación C o clasificación D, E y F. ¿Y cómo lo descartamos? Ya sea para uso ocasional, para de manera intermitente, la grúa usarlo de manera intermitente, o para operación continua, o para de uso severo. Si es de operación continua, por ejemplo, usaríamos o seleccionaríamos la grúa de clasificación E. O si es de operación intermitente, pero para uso regular, que comúnmente se ve que es la clasificación D. Y esto, por experiencia, señores, es la clasificación más común para los tipos de grúas. Ahora, solamente esta clasificación nos lo da esta Asociación de Fabricantes de Grúas de los Estados Unidos, no. También lo da la Comunidad Europea, Canadá, Japón, bueno, cada país que desarrolla su propia tecnología. En el caso de Canadá, con Estados Unidos tienen bastantes puntos en común, ¿no? Pero como estándar vamos a decir, se selecciona como referencia, ¿no? Que lo establece, en este caso, el fabricante de grúas, la Asociación de Fabricantes de Grúas de Estados Unidos, en conjunto con la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Bien, y de esta forma, señores, ¿no? Aquí estamos los ciclos de clasificación. Por ejemplo, clase tipo A para servicio de trabajo eventual, clase B para servicio de trabajo ligero, servicio de clase moderado, servicio de clase pesado, este es el más común de mayores aplicaciones, de clase E muy pesado y severo continuo. Nosotros podemos instalar una grúa de clasificación tipo D para un trabajo que se requiere eventualmente, pero la grúa estaría sobredimensionada. Los costos exceden y no justificaría la inversión, ¿no? Por eso que se debe seleccionar adecuadamente. O si nosotros, por ejemplo, instalamos una grúa de clasificación tipo B, para un servicio de trabajo que se requiere tipo D, entonces la grúa en menor tiempo va a llegar a su fatiga, o sea, su vida útil no se va a reducir drásticamente porque no era la selección adecuada. Por eso esto es importante, señores, para seleccionar. Y una aplicación de este tipo de criterios. Por ejemplo, lo que establece este ejemplo, en una planta siderúrgica se necesita una grúa para manejar, operar, maniobrar cargas pesadas en un área de producción. La grúa realizará 15 elevaciones por hora, o sea, ya nos están dando la frecuencia de maniobras, ¿no?, de esta carga, 15 elevaciones por hora, con 60% de elevaciones del 85% de la capacidad nominal, es decir, de la capacidad máxima, las cargas representan alrededor del 85%. Y se considera que de todo el ciclo de trabajo, o de todo del área de trabajo definida, en este caso, perdón, del tiempo de trabajo definido, el 60% se va a realizar el izaje para el 85% de su carga nominal. Y el resto, o sea, el 40% restante del tiempo de trabajo establecido, es al 50% de su carga. Entonces, con esto, ¿no?, seleccionamos estos datos
La frecuencia de uso, tenemos 15 elevaciones por hora, entonces significa un nivel de uso intenso. El 60% de elevaciones representa el 85% de su capacidad y el 40% del tiempo restante, el 50%. De esta forma, ¿no? De esta forma, hacemos los cálculos respectivos y eso introducimos a la fórmula que define el ACMAA y nos arroja el valor de K0.748. 0.748, este valor obtenido de los datos reemplazado en la fórmula, regresamos a la tabla 0.748. En la tabla, por ejemplo, estamos observando aquí que está en el tercer grupo, entre 0.641 y 0.85. Ahí está el valor de K 0.748. Entonces, ya sea grúa tipo C, tipo D, tipo E, tipo F. O sea, tenemos cuatro opciones. Pero como nos dicen, va a ser una grúa de trabajo intenso, o sea, para manejar cargas pesadas. Entonces, de esa manera descartamos de cuál de estos cuatro grupos, ¿no? Justamente se requiere para este tipo de características y con eso llegamos a las conclusiones, ¿no? Que es un clase tipo D, ¿no? Un servicio tipo pesado. Bien, este es un ejemplo simple, ¿no? Los datos aquí puede aumentar el nivel de complejidad para un caso real y al final se establece con estos mismos criterios. Ahora, también esta selección podemos tomar de acuerdo a los criterios de la clasificación europea, que es la Federación Europea de Manutención, la FEM, y hacen otras formas adicionales, ¿no? De manera análoga para seleccionar el tipo de grupo. Entonces, estos serían los lineamientos técnicos que nos permiten seleccionar justamente las grúas. Ahora nosotros podemos ampliar para las aplicaciones. Por ejemplo, la grúa se va a usar para una descarga de materiales, ¿no? Desde un camión, cuando de la tolva de un camión ingresa, ¿no? Para la descarga de materiales en un almacén, ¿no? Entonces requerimos un tipo de grúa puente. O la grúa va a ser usada para una planta de mantenimiento industrial, ¿no? Puede ser para su taller de maestranza, justamente de esa planta, o la puede ser para el cambio de suministros, o para mover materiales, o para una planta de fabricación, o una línea de ensamblaje. Es decir, los ambientes, los criterios, los entornos de aplicación también determinan qué grado de protección adicional debe considerarse para la grúa a elegir, a seleccionar. Una vez seleccionado la grúa, ¿no? Tenemos que garantizar que justamente el personal que va a operar estas grúas tiene que estar capacitado. Esto es crucial, señores. El personal, en este caso el operador, ¿no? El supervisor, tiene que tener las competencias justamente para que puedan garantizar la operación segura. Y para esto tenemos los siguientes lineamientos. Por ejemplo, ¿cuál es el flujo de trabajo para la operación de una grúa puente? Tenemos que tener primero el plan de trabajo y los documentos aprobados, ¿no? O sea, el plan de trabajo aprobado y la orden de trabajo, por supuesto. Luego tenemos el personal, ¿no? A través de su supervisor realiza una reunión de trabajo con su supervisión de seguridad, ¿no? Luego se realiza la inspección de preuso de acuerdo al formato del checklist, ¿no? Como una inspección visual, una inspección de preuso, o también conocido como el checklist, ¿no? Se energiza la grúa y luego se va a la parte de operación operacional, la prueba operacional, es decir, sin carga. Luego se realiza la operación segura, ¿no? De acuerdo al plan de trabajo, al plan de actividades a realizar. Luego terminó la actividad de operación, también se inspecciona en qué circunstancias queda la grúa. Luego se aparca, se estaciona en su lugar de trabajo establecido o en su cochera, digamos, ¿no? Se energiza la grúa y la botonera se deja en el botón con la botonera bloqueada, con el botón parada de emergencia bloqueado por seguridad. Bien, y eso sería el flujo de trabajo. Ahora nosotros vamos a especificar la inspección de preuso. Simplemente vamos a probar los movimientos de acuerdo al formato de un checklist. Ese formato puede variar, pero todos van a tener puntos en común de acuerdo al estándar a especificar como el estado del gancho, el estado del cable, ¿no? Del sistema de frenos, cómo responde, del limitador de izaje superior, es decir, de acuerdo a un formato de checklist. Y esto es en base al estándar que nosotros vamos a considerar.
¿Cuál es el estándar que se va a considerar? Primero los estándares de la compañía, y estos estándares de la compañía están alineados a las regulaciones nacionales. Y estas regulaciones nacionales también están sustentados internacionalmente con los estándares técnicos, en este caso de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos sobre todo, ¿no? Y de ahí vienen las operaciones prohibidas. Por ejemplo, no se puede considerar si hay un señalero o rigger, ¿no? Que en apoyo al operador, que sea más de uno o que emitan señales diferentes que no lo entiendan, que el entorno de trabajo, el área de trabajo tiene que estar delimitado, ¿no? Y no permitir que ingrese otro personal, ¿no? A la línea de fuego, o sea, al área peligrosa, ¿no? Donde se traslada la carga. Es decir, cuáles son las operaciones prohibidas. Esto sí es parte de una capacitación detallada en la operación de las drogas. Y entre las operaciones prohibidas, por ejemplo, ¿no? Fundamental y también por sentido común, pero más que por sentido común, eso se establece como seguridad, jamás el personal debe estar debajo de una carga suspendida, por ninguna circunstancia, ni cruzarlo un instante. Y el operador en todo momento tiene que estar concentrado, no distraído durante la operación. Y detalles, por ejemplo, en este caso el gancho está sin su pestillo de seguridad, ¿no? Y eso no debe permitirse. Bueno, esto es parte ya de una capacitación. Y la sobrecarga también está prohibido. Por ejemplo, estamos viendo que la rotulación de la capacidad dice 2.000 kilogramos como máximo, o sea, 2 toneladas métricas como máximo de capacidad. Sin embargo, el peso de la carga indica en su rótulo, ¿no? En su especificación, dice 2.656, por ejemplo, kilogramos. O sea, eso está prohibido, ¿no? O sea, es decir, el operador tiene que estar capacitado para realizar la operación. Y entre esas recomendaciones de seguridad, prohibido sobrecargar, como hemos dicho. La grúa está diseñado para transportar personas, no objetos. Por seguridad, no es capacidad, sino es seguridad. Prohibido dejar la carga suspendida. ¿Y eso en qué se sustenta? Eso podríamos decirlo como parte de nuestra experiencia o sentido común. Eso se sustenta con los estándares técnicos, que estamos viendo acá, los párrafos o capítulos que justamente indican, ¿no? Estas recomendaciones de seguridad como prohibiciones. Por ejemplo, la doble marcha, ¿no? Es el riesgo cuando no está centrado sobre su peso resultante o llamado centro de gravedad, el gancho, porque se estaría realizando la carga de lateral o de arrastre, que está prohibido para este tipo de grúas, ¿no? ¿Cómo no mantener la distancia segura respecto de la carga? ¿Cuánto es esa distancia segura? Va a variar de acuerdo al izaje, de acuerdo a las dimensiones. Es decir, esto se puede detallar, pero estamos viendo acá la presentación que es importante considerar las recomendaciones de seguridad. Y de esta manera, cuando hay anomalía, alguna falla, esto se reporta inmediatamente al supervisor, ¿no? Y si es que no responde, también tenemos un plan de contingencia, ¿no? Tenemos que saber dónde está la llave de energización de esta grúa. Es decir, señores, nosotros no debemos de improvisar, nosotros debemos de estar capacitados. La operación de la grúa no es algo complicado. Digamos, la dificultad está no identificar los riesgos o desconocer los riesgos asociados por una mala operación. ¿Correcto? Y esta grúa no es que va a ser de manera interminada, no va a presentar fallas. Es normal por uso, por la fatiga, que comienza a presentar fallas. Entonces, para eso tiene que estar acompañado de un programa de mantenimiento. Entonces, en síntesis, señores, para la operación segura de las grúas, ¿involucra a quién? Al operador. ¿Y esto interacciona con quién? Con el responsable de la grúa, que es el supervisor o el representante, ¿no? En este caso, del dueño de la grúa, ¿no? O de la planta industrial o de la compañía. Y a su vez, el operador interacciona con quién? Con el personal de mantenimiento, ¿correcto? Y el personal y el operador también requiere apoyo en algunas situaciones, en algunas maniobras específicas, que son el rigger o el ayudante que tiene que estar capacitado. Bien, entonces el operador, ¿cómo sustenta al responsable? ¿No? A través de un informe o a través de un registro de inspección, un checklist, ¿no? Y él le provee, el responsable de la grúa, le provee una capacitación, instrucciones y hace el monitoreo para que supervisar que se esté realizando de acuerdo a lo establecido, ¿no? Y de esta manera también, bueno, todo esto es un ciclo de trabajo que estamos observando para que sea eficiente, ¿no? Y es crucial también el área de mantenimiento. Y justamente para garantizar que la grúa sea fiable en el momento de usar
este equipo, el momento de operar, ponerlo en operación a este equipo y no presente fallas inoportunas, tiene que establecerse un programa de mantenimiento. ¿Correcto? Un mantenimiento preventivo para disminuir los correctivos. Los correctivos siempre van a haber. Sin embargo, cambios, reposiciones, tienen que, por fallas de algunos, por desgaste, tiene que ser lo mínimo posible. Y también se va a especificar, claro, no es que vamos a aplicar un mantenimiento, este programa se sustenta de acuerdo a los objetivos de la empresa y a la seguridad que no es negociable, ¿correcto? Entonces, esto es esencial para garantizar justamente la buena operación de las grúas, ¿no? Garantizar la fiabilidad y la confiabilidad de estos equipos, ¿correcto? Entonces, ese programa de mantenimiento, como dice, garantiza la seguridad, ¿no? La fiabilidad del equipo y la eficiencia operativa como tal. No es solo tarea del personal técnico, no. Esto es para garantizar que los equipos de izaje operen de forma segura. Es decir, ya sea por una mala práctica, generalmente los daños vienen a ser por malas prácticas, o sea, por los actos. Por ejemplo, sobrecargas, cargas de arrastre. En general podemos mencionar algún tipo de mala operación. Entonces, eso que genera daños, por ejemplo, al cable o a la cadena de carga o a algún dispositivo en general de la grúa. Y si es que nosotros no reportamos esos daños, en el siguiente turno de trabajo o en las siguientes operaciones, no seguramente de manera consecutiva, pero ya está en condiciones para que se suceda el incidente o en el peor de los casos un accidente. Por eso el personal de mantenimiento, de acuerdo a sus ciclos de operación, determina qué tipo de programa de mantenimiento, valga la redundancia, debemos de aplicar. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo al medio de trabajo y también otra cosa que es una grúa de procesos de operación o una grúa de mantenimiento. Una grúa de mantenimiento, digamos, hasta su última vida útil, como se dice, ¿no? Siempre y cuando no comprometa la seguridad. Pero las grúas de procesos o de producción, ahí sí, no puede parar, porque es crítico la parada. Entonces ahí se anticipa hasta no solamente debería aplicarse el mantenimiento preventivo, sino aplicaríamos ya el predictivo con la lectura de los datos, ya sea de la lectura de orómetros, ¿no? O ya sea el escáner de los cables de carga por posibles daños internos y de esta manera hay patrones de tipo de fallas del histórico o se anticipa a una falla, ya eso sería parte de un mantenimiento predictivo y ahora con las últimas tecnologías, por ejemplo con las tecnologías disruptivas, ¿no? De la IA, el Machine Learning, ¿no? Y justamente esos datos identifican, ¿no? A través de esos algoritmos patrones de anomalías y eso se puede predecir, siempre y cuando, por supuesto, lo justifique hacer ese tipo de mantenimiento. Pero tradicionalmente se realiza el mantenimiento preventivo. Bien, este plan de mantenimiento para que sea eficiente se sustenta cuáles son los criterios técnicos y los criterios económicos. Entonces, los criterios técnicos tenemos que ver, no es que queremos hacer como tal, vamos a ver si es viable o no, de repente no tiene una pasarela de acceso o tenemos que solicitar, por ejemplo, la instalación de andamios o la disponibilidad de un man lift. Entonces, todo eso impacta, señores, en los tiempos, ¿no? En los tiempos, en las aplicaciones. O sea, cuál es la viabilidad de las tareas en el desarrollo de los planes y si también lo amerita, ¿no? ¿Cuál es el impacto en sí en realizar? Tener presente que la seguridad no es negociable, ¿correcto? Y asignar las tareas de reemplazo, reparación y definir el tipo de mantenimiento como periodicidad. Es decir, cada qué tiempo se realiza, comúnmente se pregunta cada mes, cada 3 meses, cada año, ¿cuándo aplica? Es que eso va a depender del tipo de trabajo que se realiza, las frecuencias de operación. Eso se puede ahondar en una capacitación de más especializada. Bueno, acá estamos los presentando de los lineamientos así generales. Y luego eso se traduce a los criterios económicos, o sea, los indicadores técnicos debemos convertirlo a indicadores económicos, porque nosotros tenemos la intención de hacerlo, pero económicamente no es viable, ¿no? Tenemos que ver la viabilidad de realizar. Tener presente sí que la seguridad no es negociable, o sea, y analizar los costos de ciclo de vida del equipo. Bien, entonces el mantenimiento es esencial. ¿Por qué? Ante todo, la seguridad que estamos resaltando bastante, no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Lo dicen
en común todos los estándares, ¿no? Digamos, de mayor rigor técnico, tienen en común el tema de la seguridad. La seguridad primero, la confiabilidad, la eficiencia y producción. Los tres están de la mano. ¿Por qué? Al ser el equipo seguro, al ser el equipo confiable, es decir, las pérdidas van a ser mínimos. ¿En qué tipo de pérdidas? Menos lesiones, menos daños a la carga, a la instalación. Los operadores capacitados, eso se traduce en mayor eficiencia, que es más productivo. O sea, están asociados, no son de manera aislada, ¿no? Y por ende, la longevidad del activo, en este caso de la grúa, no se va a prolongar. O sea, la vida útil del activo no se extiende significativamente. Y para eso nos sustentamos justamente en las regulaciones como normativas aplicables, ¿no? El cumplimiento normativo, ya sea con las regulaciones internas, las regulaciones peruanas como tal, o las regulaciones técnicas como ASME, y esto lo podemos especificar ya una capacitación ya más especializada, es decir, una capacitación ya de 8 horas, de 4 horas, ¿no? Dependiendo. Y como regulaciones, la reducción de costos a largo plazo como tal, porque hay menos paradas, menos daños. Es decir, en general, en síntesis, señores, el valor agregado se realiza porque hay un mayor desempeño de la grúa, se reducen los riesgos, se aplica un control de riesgos y por ende una reducción de costos. Se incrementa, es decir, la vida útil de los activos. ¿Y cuál es la frecuencia o las inspecciones programadas? Esto es de acuerdo al tipo de grúa y al tipo de mantenimiento. Las inspecciones se pueden definir como inspección inicial, como inspección, vamos a decir, número uno. Número dos, la inspección funcional o de preoperación antes de cada uso, o sea, la inspección del preuso o del checklist, la inspección frecuente y la inspección periódica. Aquí dice ya sea diaria, mensual, de acuerdo, repito, a las condiciones de operación de estos equipos de izaje, como la inspección periódica. ¿Y qué inspeccionamos? Tenemos varios ítems, ¿no? Entre ellos, sobre todo, hay puntos críticos, como estamos observando aquí, ¿correcto? Entre los mecanismos, sistema eléctrico, topes, bueno, esto ya es para el área de mantenimiento, que son componentes vitales, y los puntos críticos, las partes generales de una grúa a inspeccionar, ¿no? Ya sea el gancho de carga, el cable de carga, cadena o cable de carga, ¿no? Los limitadores, el polipasto, el funcionamiento del polipasto, del carro, que es el trolley, o de los cabezales o testeras, ¿correcto? Entonces, eso es lo que debemos inspeccionar y la adecuada lubricación de la caja reductora. Y esto se debe establecerse en registros de mantenimiento. Y hasta a través histórico ya nosotros podemos deducir, ¿no? Y de esa manera, señores, estamos completando, también estamos haciendo el cumplimiento normativo, el cumplimiento legal. No. Bien, y si es recurrente o no ese tipo de daños, y luego tenemos los puntos a considerar para el almacenamiento, como hemos mencionado, ya sea por el tipo de diseño que tiene, la selección del equipo que hemos realizado, que el tipo de funcionamiento, en qué entorno operativo se va a realizar, y la planificación, es decir, cuándo, de acuerdo a los datos mencionados, cuándo debe realizarse las paradas de mantenimiento sin que impacte negativamente, ¿no? A la producción. Y vemos en lo que es presupuestar para la prevención, es decir, con estos datos de esos criterios técnicos se traducen a criterios económicos si es factible, ¿no? Entonces, el presupuestar, porque todo tiene que ir de la mano en la parte de operación y la parte de mantenimiento. Y es crucial, señores, fundamental, la capacitación del personal, ¿correcto? Y de esta manera también estamos cumpliendo con las regulaciones, ¿no? Las regulaciones legales. Y la parte de las capacitaciones es la comunicación efectiva, ¿no? Que se fomenta la comunicación técnica, ¿no? Y se crean los canales de comunicaciones adecuadas. Y bueno, si requiere el caso, ¿no? Analizar los datos. Estos datos, según la relevancia del impacto, ya sea por una parada o por un daño, revisar los informes de mantenimiento para identificar algún patrón, ¿no? U oportunidades de mejora. ¿Correcto? Entonces, en resumen, señores, el mantenimiento preventivo es un requisito normativo y una necesidad operativa, ¿no? Se basa en inspecciones, como hemos visto, ¿no? De acuerdo a sus ciclos de trabajo, a sus condiciones de trabajo, ¿no? Y conocer los componentes críticos, es decir, esto se establece en los estándares, se sustenta, perdón, en los estándares. La supervisión es también
crucial, ¿no? Es clave, porque de esta manera asegurar que se están cumpliendo los programas de mantenimiento. Bien, y de esta forma, señores, cuando nosotros vamos a hacer la selección adecuada, y esto es para un proyecto, ¿no? De acuerdo a las condiciones del medio. Entonces, el mantenimiento preventivo efectivo apoyado por decisiones de ingeniería transforma los equipos de SAG de un posible riesgo a un activo confiable y productivo. Bien, señores, eso sería entonces toda la presentación por esta parte para el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias, Johnny, por toda la información compartida. Es muy interesante y creo que es de muchísima ayuda para todos. Vamos a pasar justamente a la parte de las preguntas. Tenemos algunas cuantas. La primera sería, sobre la selección de una grúa bajo los criterios de CMAA expuesto, ¿cuál es el error más común al definir la clase de servicio y cómo impacta en los costos operativos? Ok, sí, esta es una pregunta recurrente, digamos. Ujú. Se asocia, claro, a una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque normalmente se ve que la selección de la grúa no lo seleccionan en base a la capacidad máxima de carga. Y no es así. La CMA justamente indica que debemos seleccionar de acuerdo a los rangos de pesos, a las frecuencias de operación y al entorno de trabajo. De acuerdo a esos patrones, de acuerdo a esos parámetros, se selecciona adecuadamente la grúa. No solamente por el peso máximo a levantar. Eso es lo que Claro, indica la entiendo. CMA. Gracias. Acerca del mantenimiento preventivo, ¿cuál es la primera inspección crítica por implementar para mejorar la confiabilidad y seguridad en grúas? La parte crítica es la inspección de preuso. La inspección de preuso que debe realizar todo operador. En este Ujú. caso, el freno, si el freno, por ejemplo, no responde en el checklist, conocido, ¿no? La lista de verificación, checklist, si el freno no responde, lógicamente no debemos usar la grúa. Ya sea en el turno de trabajo anterior, el compañero no ha hecho un reporte, simplemente lo ha Claro. dejado y nosotros por eso debemos inspeccionar. O el cable de carga presenta hilos rotos o tiene algún daño como aplastamiento, entonces debemos de operarla. Y en qué medida? Nosotros tenemos que tomar las mediciones. No, esas mediciones lo establece el personal de mantenimiento, pero nosotros como usuarios simplemente hay rangos en la cual vemos un daño crítico, ya sea en el cable de carga, la cadena de carga o en el gancho. Esas son partes críticas. O el sistema de freno Ujú. no responde, definitivamente no debemos usar la grúa y de esa manera mejoramos el mantenimiento preventivo. Por supuesto, tiene que ser sustentado con el programa de mantenimiento. Claro, pero igual entendería que llegar a ese punto es porque ya no ha habido un mantenimiento continuo. O también ha habido un mantenimiento, pero a veces por falta de, digamos, capacitación, algún operador ha hecho una maniobra de riesgo, un mal uso. Esta Ujú. grúa se define dentro de este rango, dentro de estos parámetros, pero si yo excedo esas capacidades o excedo esos ángulos de inclinación para lo cual no está diseñado la grúa, ya entra en una falla. Y eso, si no es Correcto. reportado, justamente vienen los incidentes, ¿no? Por eso que nosotros Claro, debemos... se tiene que reportar inmediatamente para Exactamente, hacer, exactamente. justamente para evitar que suceda todo Por lo que eso, en ocurre. resumen, crucial es una inspección de preuso para el operador. Ujú. Perfecto, excelente. En base a tu experiencia en campo, ¿cuál es la práctica insegura más común que cometen los operadores y cómo se podría corregir de forma efectiva? Esta es una buena pregunta, por lo que normalmente, bueno, piensa que la grúa levanta todo dentro de su Ujú. capacidad, pero eso levanta todo no es del todo correcto. Todo, por ejemplo, dice una grúa de 10 toneladas, ay, que cualquier carga de 10 toneladas, pero no en cualquier ángulo. Estas grúas aéreas que se definen están definidas para levantar de manera vertical. Y a veces Ujú. tenemos una carga en la cual esa carga para levantar, vamos a decir de 5 toneladas, la capacidad de la grúa es 10, pero lo correcto es que la grúa, es decir, su equipo de izaje llamado polipasto o tecle, se tiene que posicionar sobre la carga, pero por las condiciones del diseño o porque la carga está fuera del área de trabajo de la nave, entonces no llega a ubicarse, no es posible posicionar el tecle o polipasto sobre la carga, sino solamente hacia un lado, por el limitador, digamos, de carrera. Entonces, ¿qué hace? Hacen el gancho,
lo jalan de un lado y en vez de levantar de manera vertical, van a hacer un arrastre. Y eso no está diseñado para que realice esa actividad del arrastre o del tirón lateral, no está diseñado para que una grúa puente, por ejemplo, realice el izaje. Y eso es un error común. ¿Y eso qué conlleva? Claro. Ese arrastre conlleva que los cables se dañen, pueden salirse de su ranura, de la polea, de las ranuras del tambor de izaje, y esos desranuramiento o descarrilamiento hacen que los cables se dañen. Y esos daños de cable, por ende, el tiempo de vida se va a reducir. Y por último, también no es lo mismo hacer una tensión vertical que una tensión lateral. Por el factor del ángulo, esa tensión se incrementa y podría llegarse a la sobrecarga. Bueno, En este ya han pasado. sentido, En ese tal vez, sentido, ujú, entonces, el error común es hacer arrastre. Y por eso se claro, realizan las capacitaciones. Ahora, pero a veces no es necesario, no es que yo quiera hacer arrastre. Las condiciones del medio o el área de producción ha crecido tanto, entonces se necesitan, como se dice, maniobrar o hacer realizaje para cargas de mayores capacidades. Ya la instalación original queda corta. Eso se tiene que reportar justamente a la supervisión, a las jefaturas, a la superintendencia, bueno, a la supervisión en este caso, ¿no? Para que ellos tomen los medios y evalúen justamente, ¿no? claro. Pero si no En lo este, reportamos, ahí tenemos ese problema. Entonces, un error común es la carga de arrastre, sí, fundamental. Arrastre podemos hacer con una grúa en específico, con un tecle, por ejemplo, llamado palanca o un polipasto manual a cable, que no lo hemos mencionado porque es objeto de otra capacitación, llamado el Tirfor en una marca, pero no para estos casos, ¿no? Que sea para correcto. grúas puentes. Igual las capacitaciones son indispensables Exactamente, para que se puedan exactamente. evitar ese tipo de errores. Así es. Entiendo. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Johnny. De verdad que toda la información ha sido súper clara, súper enriquecedora. Muchas gracias por este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, antes de dar finalizada la conferencia de hoy, quiero comentarles algunos anuncios. Ya quedan pocos días para inscribirse en el programa English for Mining, la edición de noviembre. Esta es desarrollada en alianza con Queen's University, una de las 10 mejores universidades de Canadá. Este curso online de 4 semanas combina clases en vivo y actividades prácticas y está diseñada para profesionales del sector que buscan perfeccionar su inglés técnico y fortalecer sus habilidades de comunicación en entornos mineros internacionales. El inicio de clases es el 3 de noviembre y el cierre de inscripciones es el 3 de septiembre. Para más información pueden escribir a des.negocios@canadaperú.org. Por otro lado, el martes 26 de agosto tendremos un networking cóctel con Eduardo Asmat. Él es el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minera Bateas, quien nos presentará planes de Minera Bateas e iniciativas de desarrollo sostenible. Asimismo, el miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo en Arequipa el cóctel más esperado en el marco de Perumín, el Maple and Misty Cocktail. Hemos habilitado nuevos espacios para auspiciadores en un espacio estratégico dentro del monasterio, que es el Claustro de los Naranjos, para todos los que estén todavía interesados en participar. Además, les recordamos que pueden adquirir las últimas unidades de nuestro mapa minero del Perú 2024 con una promoción especial del 2x1. Esta edición incluye información actualizada a junio sobre las principales unidades en producción y proyectos de exploración, que es una herramienta en realidad ideal para compartir con sus equipos y con sus clientes. Para finalizar, los invitamos a unirse a nuestra nueva comunidad de WhatsApp. Es un espacio diseñado para fortalecer la comunicación y el vínculo entre nuestros socios. A través de este canal podrán además mantenerse al día con eventos, noticias, actualizaciones relevantes de la Cámara y del sector, acceder a un chat exclusivo para intercambiar ideas y colaborar y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Finalmente les comentamos que ya lanzamos nuestras propuestas de membresías 2025 con un 50% de descuento para empresas e instituciones con grandes novedades y beneficios exclusivos. Pueden encontrar más información en nuestra web. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Johnny, y nos vemos pronto. Gracias a Buenos días. ustedes, gracias Cindy y gracias a los presentes. Veo una pregunta adicional, dice, ¿por qué se llama grúa pluma? Bueno, no es objeto de esta capacitación solamente para profesionales de Por ramo favor, industrial, adelante, obviamente. claro que sí. Bueno, grúa pluma como tal no lo hemos mencionado, sin embargo es parte de una grúa móvil. La grúa se asocia al nombre de acuerdo a las características geométricas, a su diseño. Por ejemplo, pluma en realidad lo llaman una viga o también llamado grúa telescópica. Esta pluma es a través de una plataforma que se desplaza, un chasis, y una viga que sobresale, en inglés es llamado el boom, ¿no? Se le dice la grúa pluma, pero en este caso no es
no está dentro de las clasificaciones de las grúas aéreas que nosotros hemos mencionado. Pero eso sería una grúa pluma, es parte de una grúa móvil. ¿En qué Ahí veo momento? otra pregunta. ¿En qué momento escoger grúa estática o aérea y las grúas telescópicas? Telescopias. Telescópicas. Bien, Telescópicas. eso por viabilidad y necesidades de operación. Si nosotros solamente los requerimientos de operación es en un entorno de trabajo específico, es de acuerdo a los costos, es una grúa aérea, o sea, una grúa estacionaria. Sin embargo, si nosotros que esta grúa no solamente está definido en este ámbito de trabajo, sino que se va a trasladar a otras áreas, ahí requerimos de una grúa móvil. Y una grúa articulada, por ejemplo, un brazo Ujú. articulado, ¿no? Comúnmente se ve un camión grúa de brazo articulado, justamente para las necesidades de operación, en la cual la plataforma se desplaza a otros entornos de trabajo. Claro, y ahí tiene que ver el suelo estable para que los estabilizadores estén adecuadamente posicionados, es decir, ya es otro tema de capacitación, ¿no? Son otro tipo de aplicaciones. Perfecto. Está clarísimo. Muchas gracias, Johnny, nuevamente. Uy, tengo un par de preguntas más. A ver, ya para ir terminando, Movitech será presente en Perú, me han dicho, y bueno, no, están agradeciéndote a todos por la exposición. Muy interesante todo nuevamente, Johnny, gracias. Y gracias a todos por participar. Y bueno, que tengan un buen día. Gracias a todos los participantes y buen día. Gracias nuevamente, Cindy. Gracias, hasta luego. Hasta luego.